Bien, vamos a resolver el gran dilema. ¿Los fanart son una pérdida de tiempo o en cambio son la mejor academia gratuita que existe en el mundo? Hoy te voy a dar las claves para dejar de copiar y empezar a crear incluso cuando haces a Goku por millonésima vez. Así que coge tus lápices que empezamos a crear, gente. ¡Go! Bien, vamos al grano. Empezamos con las cosas positivas que tiene el fanart. Entonces, ¿por qué es bueno el fanart? Muy sencillo, porque es una masterclass de lo que sí funciona. Si un personaje es icónico es porque su diseño es una obra maestra de la comunicación visual. Lo puedes comprobar en los vídeos de análisis de personajes que tengo en este canal, donde vemos que cada mínimo detalle, color, forma de su silueta está estudiado al milímetro para comunicar algo muy concreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando dibujas a estos personajes tan estudiados y tan bien hechos? Pues que estás haciendo ingeniería inversa. Al dibujarlos, estás descargando en tu cerebro combinaciones de colores que funcionan muy bien, tipos de línea que funcionan muy bien, formas y siluetas que funcionan muy bien. Es decir, estás adquiriendo un criterio visual confirmado por millones de personas. No estás perdiendo el tiempo, estás llenando tu disco duro con archivos de la más alta calidad. ¿Y esto de adquirir criterio visual y técnica copiando obra de otros artistas, creéis que es algo nuevo? Pues no, como imaginas, no, menos que a día de hoy se llama fan art, pero antes se llamaba estudios de obra de otros artistas. Lo normal era coger el caballete, irte a un museo y pintar la obra del artista que te gustaba y querías aprender su técnica, su forma de componer, cómo aplicar los colores, la veladura, etcétera, etcétera. Un ejemplo cercano tenemos con Picasso, ¿verdad? Que se hizo 58 versiones de las Meninas de Velázquez. Podemos decir que es un fan artista de Velázquez y de sus Meninas en toda regla. Vamos ahora con la típica frase que te suelen decir, es que si haces fanart no consigues tu estilo propio. Yo creo que eso es completamente erróneo. El estilo no nace de la nada, no naces con un estilo bajo el brazo. El estilo es como un guiso, vas metiendo ahí en la olla las cosas que te gustan. Me gusta la línea de Akito Yoshida, para adentro. Me gustan las formas de Luis Rollo, para adentro. Me gustan los ojos de Akira Toriyama, para adentro. Dibujar estos personajes que te gustan hace que poco a poco esos elementos se vayan interiorizando y quedándose en tu mano y adaptándose a tu forma de dibujar. Y poco a poco pasas de estar copiando a crear tu propio estilo. Sobre todo cuando fusionas estas cosas que te gustan. Por ejemplo, haces a Son Goku, pero al mismo tiempo te gusta Cloud de Final Fantasy VII y empiezas a mezclar el estilo de Tetsuya Nomura de Final Fantasy con el de Akira Toriyama de Dragon Ball y además pues metes algo de Disney porque te mola Disney, sus colores y demás. Y ahí, en ese guiso de cosas que te gustan, naces tu estilo. Pero claro, no todo es maravilloso al hacer fanart. Como dije, empecé por las cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y es que no puedes estar haciendo solo fanarts, por supuesto. ¿Pero por qué? Por muy sencillo, porque el mayor problema de que si solo haces fanarts es que si quieres profesionalizarte el día de mañana necesitas crear. No vale con hacer o dibujar el mejor Pikachu, por ejemplo. Tú tienes que crear el siguiente Pikachu. Me explico. Y en las industrias no buscan a gente que dibuje bien en sí, buscan a gente que cree. Entonces que hay que tener cuidado de solo estar haciendo fanarts, porque el diseño del personaje ya está resuelto, ya alguien lo ha pensado por ti, ya alguien pensó qué colores poner, qué formas poner, qué peinado poner, qué vestuario poner. Entonces si tú solo copias, digamos que se te reblandece un poco la capacidad de crear o resolver esas necesidades de diseño que tiene el personaje. Además hay que tener cierta precaución con el fanart que elegimos, no centrarnos siempre en el mismo estilo, abarcar un poquito varios géneros y nunca olvidar también copiar del real. Es decir, si solo nos centramos en estilos chivis, caricaturescos o incluso estilo manga o estilo cómic, nos estamos limitando mucho. Hay que intentar siempre partir del mundo real. Nos va a ser más fácil hacer estilos caricaturescos si conocemos la anatomía realista que al revés. Así que es súper bueno que además de hacer fanart, también crees a tus propios personajes con sus historias, con sus universos, sus mundos, y en ellos puedas aplicar todas esas cosas buenas y que funcionan que has ido aprendiendo de hacer fanarts. ¿Y cuál es ese personaje al que siempre acudes cuando estás bloqueado o no sabes qué dibujar? Dímelo en los comentarios. Yo el mío creo que es Rei Ayanami, no sé por qué siempre me salen Rei Ayanamis cuando estoy haciendo trazos sueltos sin más. Bueno, os dejo también enlazada en la descripción del vídeo la lista de reproducción de análisis de personajes, donde tenemos ahí analizado todos los detalles, los colores, las formas, qué es lo que hace grande a los personajes que hemos ido analizando y que iremos analizando
ampliando la lista con el tiempo. Si te ha gustado el vídeo, revienta ese botón del like y hypea también el vídeo, que es una herramienta que nos da YouTube para los canales pequeños para que lleguen a más gente. Ahora os dejo con los fanarts que han hecho mis compis de la comunidad. Si tú también quieres participar, tienes el enlace a la comunidad en la descripción del vídeo. Yo me quedo aquí acabando a mi Son Goku, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.